Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito. Magistrado, gracias por el honor de estar con nosotros. Para mí el honor y a ti un gran abrazo y a todos los amigos televidentes también. Fíjese, magistrado, el área del Ministerio Público y el sistema de justicia en sentido general está caliente, por decirlo actualmente, con los procesos de lavado, narcotráfico, crimen organizado en sentido general. El último tema debatido en el cual el Ministerio Público ha fijado su posición es con relación a la presunta red de narcotráfico y lavado integrada por colombianos a propósito del caso de los buitragos. Quisiéramos saber qué entiende el Ministerio Público ha ocurrido en este proceso y cuáles son los pasos a seguir con un caso que tuvo una gran resonancia por las incautaciones que hizo el Ministerio Público y las vinculaciones que ha hecho sobre el crimen organizado transnacional. Mira, lo más importante en todo esto es que la República Dominicana, el Estado Dominicano y de manera muy especial el Ministerio Público ha dado golpes contundentes a unas redes que se estaban arraigando en la República Dominicana, redes que tenían como finalidad el trasiego de drogas a los Estados Unidos y a Europa, que incluso traían el dinero de esos países y utilizaban República Dominicana no solo como tránsito de la droga, sino también como tránsito del dinero. ¿Por qué este es uno de los golpes más importantes? Y yo digo que más importante que casos como el de Quirino o el de Figueroa Agosto, es que por primera vez carteles organizados suramericanos penetran nuestro país. Y la importancia de esto es que el país ha sido capaz, a pesar de algunas debilidades que hemos visto en todos estos procesos, de golpear a esas redes de narcotráfico. Nosotros no podemos darnos el lujo como nación, como país, como sociedad, que el narcotráfico penetre las instituciones. De por sí tenemos grandes problemas con el microtráfico, el mediano tráfico, que muchas veces genera corrupción en los cuerpos de persecución, que se generan peajes por parte de agentes de la Dirección de Drogas o de la Policía Nacional, que sobornan a veces jueces o fiscales en un momento determinado, que generan daño a nuestra juventud, a las madres, que son las causas principales para que la gente entienda de una gran parte de los homicidios que ocurren en nuestros barrios, porque jóvenes se matan con otros jóvenes para controlar puntos de drogas. El narcotráfico corroe todo, corroe nuestra juventud, corroe la policía, corroe la dirección de drogas, corroe las instituciones, desmorona la organización de una sociedad. Son sectores poderosos, con dinero, capaces de matar, capaces de hacer lo que tengan que hacer con tal de acrecentar su dinero y sus recursos. Al final tontos, porque ni siquiera saben qué hacer con ese dinero, porque cada día las normas internacionales son más rígidas, pero a fin de cuentas criminales que nos destruyen como sociedad. Y nosotros en el Ministerio Público vamos a poner todo nuestro empeño. Todas las fiscalías estamos dedicadas en este momento, sobre todo las fiscalías principales que tienen que ver con estos casos y estas redes, en la necesidad de desmontar las mismas. Trabajar con todos los organismos de inteligencia, tener una visión clara, consciente, de que estos casos son muy serios, muy delicados, y que ellos tienen que entender que no es República Dominicana el país para llevar a cabo estas acciones. Yo no digo que se vayan a otros, pero República Dominicana es la mitad de una isla, es un país pequeño, en nosotros tiene demasiado impacto acciones del narcotráfico de esta naturaleza, se reflejan muy rápidamente, se evidencian muy rápidamente. No somos nosotros el país indicado y más que nada también República Dominicana es un país con autoridades comprometidas para que luchemos seriamente con el narcotráfico. El presidente Medina ha lanzado un programa de seguridad ciudadana donde el narcotráfico, el microtráfico son prioridades para este plan. Hay la necesidad de que nosotros podamos disminuir
no solamente la oferta de República Dominicana como posible tránsito para el narcotráfico, sino que muchas de esas drogas que pueden quedar aquí o que son importadas para el mercado local y que a veces creemos que parte de estas redes también han ido trabajando en el mercado local supliendo este tipo de mercancías, sobre todo la cocaína, que eso que genera ese microtráfico también se ha golpeado seriamente, porque el microtráfico es una de las causas principales de, en gran medida, los hechos de robos y atracos y delincuencia común que golpea a veces a la sociedad dominicana. ¿Qué va a suceder con esos dos imputados que el Ministerio Público señala como cabecilla de esa organización luego de la orden a favor de ellos, o sea, la libertad bajo fianza? ¿Hay algún trámite que permitiría que ellos finalmente puedan ser liberados, magistrado? Hay dos estrategias muy claras. Una que ya se logró, que es que se emitiera una orden de arresto por otro caso que al parecer también tiene colindancia y son partes de la misma red. Fue un caso extremadamente peligroso que ha puesto en movimiento toda la Policía Internacional también. Como ustedes saben, en San Cristóbal fue golpeada parte de esta red. Ahí había una especie de laboratorio y esto es lo grave de todo esto, laboratorios que, si bien es cierto, no hacían la pasta de la cocaína, pero no es menos cierto que esa misma pasta la multiplicaban por 10, por 12, por 15, y esos son casos que nos llenan indudablemente de mucha preocupación. Esa banda ha sido rota, golpeada, sin embargo, todavía quedan muchos remanentes, como te he dicho, y sobre todo todavía nos quedan amenazas como la libertad que se le pretendió dar a estas personas, amenazas constantes de que puedan estar infiltrados con ciertas instituciones u organismos o personas dentro de esas instituciones y eso les permita evadir la justicia, amenazas de que pretendan continuar utilizando a la República Dominicana como puente del narcotráfico. Sin embargo, te reitero la posición firme del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, de romper, de desmontar toda la estructura criminal referente al narcotráfico que se había establecido en el país como consecuencia de las operaciones de narcotráfico, de lavado, de trasiego de droga y dinero a la República Dominicana. Hay varios casos sumamente delicados en aeropuertos donde ha habido incautaciones de dólares, casos serios de caletas o de dinero encontrado en vehículos que generaron consternación en la opinión pública, casos de miles y miles de dólares encontrados en casas, todo correspondiente a estos carteles de la droga. Te reitero, aquí no hay otra opción que luchar y no hay otra opción que vencer en la lucha contra el narcotráfico. Partiendo de esa lucha que usted plantea, magistrado, podemos visualizar que hay un aumento, una disminución, un mayor o menor combate frente a estos flagelos. Hay una guerra frontal. Nosotros estamos midiendo todas las semanas las drogas que se incautan. Nosotros estamos evaluando toda la semana la participación de los organismos de persecución. Nosotros estamos trabajando muy de lleno con las operaciones de antinarcóticos que hace la policía y hace la DNCD. Personalmente vigilo todas las quemas semanales para analizar dónde están fallando y dónde no. Tengo posiciones de reconocimiento en algunos casos, posiciones en otros casos de crítica fuerte. Hay provincias donde no se genera ningún tipo de incautación. Hay sospechas en algunas provincias de que algunos microtraficantes también entregan pequeños casos para mantener ese volumen. Todo eso tenemos que trabajarlo, tenemos que investigarlo. No es posible que en una provincia pequeña haya una venta de drogas, porque es que todo el mundo sabe cuáles son esos puntos. Y por eso nosotros tenemos que combatir seriamente este problema, reorientar las estrategias, redefinir si hay que hacerlo nuevamente, cuáles son los pasos que estamos dando, pero no es posible, por ejemplo, que en Ocoa se venda droga, no es posible que en Baní se pueda vender drogas, no es posible, yo puedo comprender un microtráfico que se desarrolle en las grandes provincias, pero en pequeñas provincias y lugares rurales
los organismos de inteligencia tienen que saber quién es que está vendiendo eso, los fiscales tienen que presionar y hacer cuanto sea posible para sacar de circulación a estos microtraficantes, porque te reitero, las drogas lo que dañan a nuestros muchachos. Y esto no quiere decir que hay otras drogas que hoy son legales que también no podemos dejarla de lado, que es el tema del alcohol, y sobre todo menores consumiendo alcohol o adultos consumiendo alcohol con armas de fuego en bares o en restaurantes, o conduciendo vehículos de motor. Esos son otras especies de víctimas y de criminales o potenciales criminales. Una gente totalmente borracha que transita manejando un vehículo nos causa muertes y la estamos viendo. Un hombre que va con un arma de fuego a un centro de expendio de bebidas de alcohol y no tiene control, potencialmente él no se está dando cuenta que él puede morir o que él puede generarse una discusión porque él no tendrá el control. El tema de las drogas hay que abordarlo en todas sus dimensiones, en las dimensiones de las drogas ilícitas y en la dimensión de las drogas lícitas o de las drogas legales. Cada uno tiene que tener una estrategia, Federico, pero también saber, claro, que una cosa es el criminal narcotraficante y otra cosa es el enfermo. Otra cosa es el consumidor de ella que no puede evadir y que tenemos que acompañarlo, tenemos que seguirlo, tenemos que animarlo, entusiasmarlo, educarlo, ir dándole la fortaleza necesaria para que pueda salir de esa situación. La estrategia contra el consumidor no puede ser llevarlo a un lugar donde él salga peor que como entró. La estrategia debe ser acompañarlo. Por eso nosotros quisiéramos dar mucho más apoyo a instituciones como Casa Abierta, Hogares CREA. Ojalá que se puedan ir desarrollando nuevas instituciones. Hace poco recibía unas comunicaciones de Casa Abierta, sobre todo con el tema de la legalización de las drogas. Yo comprendo algunas posiciones, pero una cosa es hablar en República Dominicana de la posibilidad de la discusión de ese tema y otra cosa es una discusión en los países desarrollados. Ahora, independientemente de que para nosotros es fundamental la persecución del crimen contra las drogas, no es menos cierto que igual tiene que ser prioridad el tema de la prevención, del acompañamiento sobre todo a nuestros jóvenes que hoy se encuentran en estado de adicción y que más que un dedo acusador, lo que requieren es una mano que los cargue y que los ayude a superar esta situación. ¿Cómo se ha visto el problema de la adicción producto del microtráfico de drogas en nuestros barrios? Mucho, la adicción genera que muchos muchachos para poder mantener el vicio salen a robar, a atracar, empiezan a robarle a sus padres, a sus familiares y luego terminan robando fuera. Generan conflictos serios de pareja, muchas veces violencia intrafamiliar, al final generan también abandono de los estudios, sea de la universidad o del bachillerato, generan embarazos adolescentes porque a veces no hay control de la muchacha o del muchacho, pérdida de su cuerpo, pérdida del control en todo el sentido de la palabra y todo esto genera serios males. Las drogas contribuyen a muchos de los problemas que nosotros tenemos y por eso hay que trabajar muy seriamente con ellos, sobre todo adolescentes. Hemos visto gran cantidad de jóvenes adolescentes que hoy están con medidas de coerción en los centros de corrección de menores, donde la mayoría de ellos ha tenido este consumo de drogas, sobre todo crack, la marihuana, que es uno de los consumos más grandes que tenemos. Fíjate que República Dominicana tiene muchas variables, mucha de la marihuana que aquí entra por Haití. Es un tema que tenemos que prestar atención. Hace un tiempo podía venir de Sudamérica, ya no es rentable. El tema del narcotráfico requiere de modalidades diferenciadas ya en cuanto al consumo, cocaína o crack. Y una nueva droga que se conoce, pero no en la dimensión todavía que será en el futuro, que serán las drogas químicas, aquellas que utilizando los precursores químicos van creando anfetaminas, drogas como el éxtasis, una serie de pastillas que será al parecer la droga del futuro. Yo a veces me pregunto, precisamente cuando se habla de la legalidad o no de la cocaína y de la marihuana, hasta qué punto el cambio de consumo va a ir generando también la disminución de la demanda de estas drogas como heroína, cocaína, que son muy peligrosas
y muy costosas. Hoy México se considera uno de los países mayor productor de estas sustancias químicas. Probablemente son sustancias químicas que también se van a desarrollar y a producir en cualquier casa de familia en los países mayores consumidores de droga como Estados Unidos o en Europa. Y al final vamos a ir viendo cómo esta droga tan mortal y tan peligrosa como la cocaína o la heroína puede ir asumiendo, digamos, el mercado por el acceso a los precios, por la facilidad de producción, por el poco riesgo que tienen, y eso va a implicar tal vez un cambio en toda la dinámica del narcotráfico y el microtráfico en el mundo. Vamos a solicitar su anuencia, magistrado, para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia del procurador Francisco Domínguez Brito. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito. Magistrado, el horno no está para galletitas, como se dice popularmente, en el ambiente jurídico del país. El Ministerio Público, además de los casos de crimen organizado que usted muy bien explicó o acaba de explicar, tiene también otros procesos que son de connotación nacional e internacional. Está el caso del nuncio y los sacerdotes de la región norte que están involucrados en alegados casos de pederastía. Quisiéramos saber en esos casos y específicamente en el del nuncio, porque el cardenal dice que él apoderó al Papa sobre esa cuestión, sobre el proceso del nuncio, y le dio todas las informaciones acerca de lo que se movía alrededor del representante de su santidad. En vista de que el nuncio tenía jurisdicción internacional por el hecho de que era un diplomático, ¿qué pasos daría el Ministerio Público en caso de comprobar que realmente él ha incurrido en esos hechos, para que no solamente sea sancionado en la Santa Sede, como bien acaba de anunciar el cardenal, sino que responda aquí en la República Dominicana por los hechos? Mira, los seres humanos a veces tenemos acciones, nos comportamos violando, digamos, todos los parámetros de respeto al otro, y eso sucede en cualquier escenario. Sin embargo, aquí ha sucedido en un escenario que duele, que mortifica. Yo mismo me siento parte de la iglesia y dentro de la iglesia también duele este tipo de situación. Que un nuncio, que un representante del Vaticano, un diplomático, se vea envuelto en esta situación. Son situaciones que uno tiene que observar, pero que uno también tiene que actuar. El Estado Dominicano, el Ministerio Público, tiene que actuar en este caso. Y dio apertura a una investigación. Y designó un procurador especial para que lleve a cabo esta investigación. Y está levantando todas las pruebas, recolectando las evidencias del lugar a los fines de formular un proceso. Ahora bien, una vez culminado y formulado este proceso, para que la gente lo entienda, este expediente, entonces vendrá la otra discusión. ¿Cuál es la normativa internacional? Hay convenciones internacionales que establecen, no porque sea un nuncio, sino son disposiciones de derecho internacional propiamente dicha. No es básicamente el concordato, son las reglas que operan para todos los diplomáticos, que ha operado con diplomáticos dominicanos que en un momento determinado han cometido hechos delincuenciales o criminales en otros países y han sido juzgados aquí. Hay que analizar si mantienen los estados, digamos, ese estatus, si no, si él mantiene ese estatus o no. Hay una discusión jurídica que ya llevaremos a cabo con el Departamento de Asuntos Internacionales y Colaboración Internacional de la Procuraduría General de la República, con la Cancillería y con, digamos, el Estado Vaticano en este caso. Como ves, son dos elementos. Sin embargo, sea procedimiento, sea recolección de evidencias, uno y otro complementados, lo importante en todo esto es que haya una sanción si se cometieron estos hechos. ¿Por qué? Porque hablamos de niños, hablamos de víctimas, y la gran
preocupación nuestra en todo este tema de la trata, en todo este tema de la explotación sexual de adultos o de niños y niñas, de adultos, hombres o mujeres o menores, cual que sea su sexo, es que en el fondo es un abuso por una condición de vulnerabilidad. A veces en estos centros de prostitución donde estas mujeres son semi-esclavizadas, donde muchas veces son llevadas a otros países, le quitan el pasaporte, trabajan 6 meses, se acuestan con 30 hombres diarios, tienen que, borrachos, la golpean, la maltratan, tienen que consumir drogas y al final vienen sin un centavo. Es una semi-esclavitud. O niños que lo exponen a una relación sexual prematura, que abusan totalmente de su inocencia, pueden ser nuestros hijos. Nadie tiene derecho a eso, absolutamente nadie. Y por eso en este caso tiene que haber una sanción de determinar que puedan existir las pruebas en el caso que nos ocupa. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué pasos están dando actualmente? Durante toda esta semana hemos trabajado arduamente. Ya hay detalles que tal vez no puedo expresarlo aquí. Lo que sí yo garantizo es que vamos a trabajar intensamente y vamos a culminar esta investigación y una vez culminada, de acuerdo con las normas de derecho internacional, vamos a tomar las decisiones del lugar. En este caso hemos recibido mucho apoyo por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. 2 principios han predominado en esto: buscar la verdad y buscar la justicia. Yo creo que esos son elementos importantes y vamos a trabajar todos juntos para que si aquí hubo un error, alguien pague por ese error. Magistrado, el radio de acción del Ministerio Público es amplio. Está el proceso de persecución, el de vigilancia y el de profesionalización y también la disciplina. Usted ha hecho énfasis en estos procesos a los fines de tratar de que se fortalezcan los procedimientos. Quisiéramos saber en materia de vigilancia y de sanción, ¿cómo anda la cosa en el Ministerio Público? Mira, a mí me duele mucho porque, bueno, yo vivo el Ministerio Público, yo fui 3 años fiscal, luego 2 años procurador, mi vida en la FINJUS, en la Comisión de Justicia del Senado, o sea, y ahora nuevamente es una institución que amo y que la siento, y me duele porque en este año que tengo, lamentablemente casi 6 fiscales han tenido que ir presos por hechos de corrupción. No es normal, no debería haber sucedido, hemos tenido que hacerlo con mucho dolor, pero nadie puede coger lo ajeno, nadie puede extorsionar a alguien, nadie puede dar una decisión a cambio de dinero y eso quedar impune. Y si yo estoy promoviendo una política nacional en contra de la corrupción, sobre todo los casos más grandes, más sensitivos, que más han golpeado a la sociedad dominicana, si yo estoy planteando que la nación dominicana tiene que experimentar una reflexión seria, no oportunista o partidista de conformidad con aquello en que yo comulgo, si soy de un partido entonces el otro es malo y viceversa. Tiene que ser una discusión muy seria porque todos los partidos podemos vivir esta situación. La corrupción no se da solamente a nivel gubernamental, se puede dar una relación también política a lo interno de las instituciones, donde el dinero es lo que predomina, y cuando en política lo que predomina es el dinero, que en gran medida es mal habido porque nadie da de lo suyo y el político vive de su salario, no tiene para repartir millones a menos que lo haya obtenido mediante el tráfico de influencias, mediante negocios ilícitos. Entonces la democracia se desmorona. Yo digo que los 2 grandes partidos tenemos que trabajar para que entendamos que el ejercicio político aquí no va a ser posible si nosotros no defendemos políticas éticas, porque de lo contrario son aquellos que acumulan mucho dinero los que van a determinar el futuro de la nación, y al final si gobiernan en base a esos criterios de corrupción,
de soborno, nosotros lo que vamos a tener son gobernantes que al final de cuentas el interés general no va a estar encima de los intereses particulares. Y si voy a hacer una escuela, será para ganarme mi dinero aunque se caiga la escuela. Si voy a hacer un hospital, aunque se caiga, aunque los productos sean malos, será para ganarme mi dinero. Y se va el dinero en los bolsillos de dos o tres, lo único que se va a generar es pobreza y miseria, falta de orden, falta de planificación. Y por eso tenemos que trabajar muy duro. Hemos logrado mucho con una nueva de las legislaciones que tenemos. Yo creo que ha sido un hecho sin precedente en la historia de la República Dominicana, que casi la totalidad de las inversiones públicas que se están haciendo en este momento se hacen mediante el mecanismo de sorteo. El presidente Medina, el gobierno del PLD, también con todo lo que fue la reforma normativa, y por qué no también reconocer, porque yo creo que fue uno de los grandes logros durante el gobierno del presidente Fernández, que se revolucionó la normativa institucional con nuevas leyes para la Cámara de Cuentas, para la Contraloría, para el presupuesto, para la tesorería. Se iniciaron todo un sistema nuevo de contrataciones que hoy probablemente en República Dominicana puede dar ejemplo para muchos países, pero eso no basta, eso no es suficiente. Tenemos que ser más efectivos en la persecución, tiene que haber sanciones contra el que se equivoca, no podemos dejar generalizado que si alguien se equivoca nada va a pasar, porque entonces de nada valdrá todo el esfuerzo institucional con una nueva constitución que se llevó a cabo, con una nueva normativa, con todas estas políticas extraordinarias que se están llevando en términos de revolución, digamos, en el sistema de contrataciones públicas. Sí, cuando alguien se equivoca, no hay sanción. Yo abogo, lucharé, yo sé que es difícil, he tenido dificultades en los tribunales de la República, respeto las decisiones, no las comparto, es más, me molestan muchas veces, pero nosotros vamos a continuar con este proceso de promover que haya sanción contra aquel que haya cogido lo ajeno. Magistrado, ya al final de esta entrevista, que tiene tan poco tiempo para tantos temas que surgen con una figura como usted, vamos a tocar el ámbito político. Si bien es cierto que usted es un procurador general de la República y que el ejercicio del Ministerio Público es incompatible con la política, usted es un dirigente del PLD. En el Partido de la Liberación Dominicana han surgido las precandidaturas ya. Dos han anunciado sus aspiraciones oficialmente a la candidatura presidencial, como son Juan Temístocles Montaz y Francisco Javier García. Usted también se le conocen aspiraciones políticas, aunque públicamente no la ha tocado. Encuestas lo colocan entre los presidenciables. Recientemente hubo la encuesta Penanchoe. Nosotros quisiéramos saber, independientemente de su ejercicio como máximo representante del Ministerio Público, cómo anda el futuro proyecto político de Francisco Domínguez Brito de cara a la presidencia de la República en el 2016. Mira, probablemente yo voy nuevamente a intentar la búsqueda por la presidencia. Sin embargo, por ahora yo quiero concentrarme mucho en el ejercicio de la Procuraduría. Yo no quiero, por ejemplo, ver más niños en las calles. Los recogemos y vuelven, recogemos y vuelven. No es que fracasamos, pero no logramos lo que queremos. Ha habido contactos con las autoridades haitianas, hemos remitido algunos, sin embargo hay niños dominicanos todavía nos quedan en las cuevas. Yo quiero trabajar para que el narcotráfico no se apodere ni haya estas redes. Yo quisiera que el sistema penitenciario siga mejorando y nosotros queremos ver alguna sanción en los casos de corrupción. Nosotros queremos seguir fortaleciendo la institucionalidad en el Ministerio Público. Quisiera en este tiempo que tengo esta gran responsabilidad en materia de seguridad ciudadana, dar toda mi energía, todo mi tiempo, poner todo mi empeño para hacer el trabajo correctamente. Ya en su momento, cuando tome la decisión, con el mismo amor, con la misma pasión con que estoy haciendo mi trabajo, con esa misma pasión, trataré de llevar a cabo mi proceso, llevaré a cabo lo que sería mi planteamiento a la nación y trataría, si así se decidiera, de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto, que a fin de cuentas debe ser la meta de todos,
y de cada uno de nosotros. Pudiéramos hablar de que este año, el próximo, veremos a Domínguez Brito ya oficialmente como precandidato. Vamos a esperar. Yo creo que lo conveniente en este momento es esperar un poco y ver en qué tiempo y en qué momento se toman las decisiones. Pero te prometo que será de los primeros que te enterarás. Magistrado, le agradecemos su grata comparecencia aquí a Esferas de Poder. Un gran abrazo, Federico, a los amigos televidentes también. Y bueno, hablamos mucho de las drogas y quiero de nuevo llamar a los padres. Pongamos atención a nuestros hijos. Hay muchas amenazas. Nuestros hijos consumiendo alcohol en altas horas de la noche. Nuestros hijos que traigan cosas materiales y que no sepamos de dónde la obtuvieron. A nuestros hijos que se puedan juntar con muchachos que le pueden hacer daño. Cualquier error es la desgracia de una familia, la muerte, la prisión, la destrucción. Y si queremos una felicidad dentro de un seno familiar, yo creo que eso también hay que cultivarlo. Y se cultiva con pequeños detalles, cada día, poniendo atención a cada uno de los pasos que den nuestros hijos. Gracias, magistrado, por su comparecencia. Hemos contado con la presencia del Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.